Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día lleno de energía, de alegría, y de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Hoy estoy particularmente emocionado de estar con ustedes, porque les traigo un tema que, como les anticipé, es de esos que te hacen pensar, te hacen cuestionarte y te dejan con un sabor de boca que te impulsa a reflexionar sobre la vida, sobre la fama, sobre las decisiones que tomamos y cómo éstas nos definen. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman. Ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Ese hombre que con su talento, su carisma y por supuesto, su atractivo físico, ha logrado cautivar a millones de personas. Y aunque inevitablemente tocaremos algunos aspectos relacionados con su apariencia y su trayectoria profesional, hoy vamos a ir un poco más allá. Hoy vamos a hablar del otro Can Yaman. Del hombre detrás de la fama. Del ser humano con sus luces y sus sombras. Del Can Yaman que, como todos nosotros, ha tenido que enfrentarse a desafíos, a errores, a decisiones que quizás le han llevado a reflexionar sobre el camino recorrido. Hoy vamos a explorar el posible arrepentimiento de Can Yaman. ¿Qué es lo que ha podido llevarlo a cuestionarse? ¿Qué decisiones, qué experiencias han podido generarle momentos de introspección? ¿Qué ha aprendido de todo esto? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender nosotros de su historia? Pero antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si ya son viejos conocidos de este canal, pero aún no lo han hecho, los invito a suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Porque créanme, vienen muchas sorpresas y temas interesantes en camino. Así que suscríbanse ya. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Can Yaman, como todos sabemos, es una estrella de renombre internacional. Su fama se ha disparado a una velocidad vertiginosa, superando las fronteras de Turquía y llegando a audiencias de todo el mundo. Sus series como Erkenci Kusi y Bay Jane han sido éxitos rotundos, catapultándolo a la fama y conquistando millones de seguidores. Su atractivo físico con esa combinación de rasgos turcos y europeos, su carisma arrollador, su sonrisa cautivadora y, por supuesto, su innegable talento interpretativo, lo han convertido en un ídolo. Sin embargo, detrás de la fama, detrás de las alfombras rojas, detrás de los flashes y las portadas de revistas, existe una persona. Un ser humano con sus propias experiencias, sus aciertos y sus errores. Un hombre que, como todos nosotros, ha tenido que enfrentar momentos de duda, de incertidumbre y de reflexión. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cuáles podrían ser esos posibles arrepentimientos? ¿Qué decisiones, qué aspectos de su vida han podido llevar a Can Yaman a cuestionarse? A lo largo de su carrera han existido momentos que han generado controversia, momentos que han sido objeto de críticas y de debate. Analizaremos algunos de ellos no para juzgar ni para señalar, sino para tratar de entender qué hay detrás de sus decisiones, qué motivaciones pudieron haberlo impulsado, y qué lecciones podemos extraer de todo esto. Uno de los puntos más comentados, y que probablemente le ha hecho reflexionar, es su decisión de mudarse a Italia y enfocarse en proyectos en ese país. Esta elección, que ha sido un éxito en términos profesionales, al participar en series como Viola come il mare, también ha generado críticas y opiniones encontradas. Algunos lo han acusado de abandonar a su país de origen, de priorizar la fama internacional por encima de sus raíces y de sus seguidores turcos. Se le ha reprochado en ciertas ocasiones que se haya olvidado de sus fans turcos, que han sido fundamentales en su ascenso a la fama. Pero, ¿es esto realmente un arrepentimiento? O quizás, más que un arrepentimiento, se trata de una reflexión sobre el impacto de sus decisiones. La fama, el éxito conllevan una gran responsabilidad. La presión mediática, las expectativas de los fans, el escrutinio constante al que se ve sometido, pueden llegar a ser abrumadores. Es posible que Can Yaman haya sentido la necesidad de buscar nuevos horizontes, de probarse a sí mismo en un mercado diferente con nuevos desafíos. Quizás la tranquilidad y el anonimato que ofrece un nuevo país, le permitieron respirar y enfocarse en su crecimiento personal y profesional. La ambición y el deseo de crecer profesionalmente es innegable. No se ha limitado a lo fácil, a lo conocido.
Ha asumido riesgos, se ha enfrentado a nuevos retos y se ha sumergido en una cultura diferente. El aprendizaje del idioma italiano, por ejemplo, es una muestra clara de su compromiso y dedicación. Esto, en mi opinión, es algo que merece respeto y admiración. Demuestra una voluntad de superación y un deseo de expandir sus horizontes. Sin embargo, es comprensible que esta decisión haya generado cierta nostalgia en sus seguidores turcos. Ver a su ídolo triunfando en otro país puede generar sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría por su éxito y por otro, la sensación de pérdida por no poder disfrutar de su trabajo tan de cerca como antes. Otro aspecto que ha generado debate son sus declaraciones y entrevistas. Can Yaman es conocido por ser una persona directa, que no se calla nada. Su franqueza a veces le ha jugado malas pasadas. Ha sido criticado por sus declaraciones sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus aspiraciones profesionales y sobre su visión de la vida. Su estilo de comunicar, que puede ser interpretado como auténtico por algunos, también ha sido objeto de críticas por otros. En ocasiones, sus palabras han sido mal interpretadas, sacadas de contexto, o incluso, utilizadas para generar polémicas innecesarias. La prensa sensacionalista, lamentablemente, suele aprovechar este tipo de situaciones para generar titulares llamativos y aumentar el morbo. Es posible que con el tiempo haya aprendido a ser más cauteloso, a medir mejor sus palabras, a ser consciente del impacto que pueden tener en la opinión pública. Quizás uno de sus arrepentimientos sea haber sido demasiado impulsivo en algunas ocasiones, haber hablado sin pensar en las consecuencias. Pero, ¿es esto algo necesariamente malo? ¿No es también parte de la naturaleza humana equivocarse, aprender de los errores y crecer? La sinceridad, aunque a veces nos pueda meter en problemas, es también una cualidad valiosa. Demuestra autenticidad, transparencia. Y creo que en el fondo, la gente aprecia eso, incluso cuando no están de acuerdo con lo que se dice. La sinceridad, aunque puede generar controversia, es una cualidad humana que merece ser valorada. En un mundo donde la hipocresía y la falsedad a menudo prevalecen, la autenticidad de Can Yaman resulta atractiva para muchos. Y hablando de relaciones sentimentales, este es otro de los temas que no podemos dejar de lado. Can Yaman, como cualquier persona famosa, ha sido objeto de especulaciones sobre sus romances. Sus relaciones, ya sean públicas o privadas, han sido analizadas, comentadas y juzgadas. La vida amorosa de las celebridades siempre ha sido un tema de interés público. ¿Podría haber arrepentimiento en este ámbito? Tal vez. Quizás se arrepienta de haber expuesto su vida privada a tal escrutinio. O quizás se arrepienta de no haber sabido proteger sus relaciones, de no haber logrado mantenerlas en secreto. La presión mediática, la expectativa del público y la invasión constante de la privacidad pueden afectar cualquier relación, sin importar la solidez que tenga. La verdad es que las relaciones sentimentales, para cualquier persona, son complejas. Son vulnerables, sensibles. Y cuando se añaden la fama, la presión mediática, la distancia, y la expectativa del público, la cosa se complica aún más. Las relaciones sentimentales en el ojo público pueden ser muy difíciles de mantener, debido a la presión mediática, el escrutinio constante y las expectativas de los fans. Lo importante es que Can Yaman, como todos nosotros, ha tenido que lidiar con las consecuencias de sus decisiones, ha tenido que aprender a navegar en un mundo difícil, donde la imagen pública es tan importante. Y creo que en general, lo ha hecho bastante bien. Ha aprendido a proteger su intimidad, a separar su vida personal de su vida profesional y a mantener sus relaciones lejos de los focos mediáticos. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Can Yaman? En primer lugar, la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo, ser fiel a sus valores, es fundamental. No se puede complacer a todo el mundo. Y al final, lo que importa es ser coherente con uno mismo, ser fiel a sus convicciones. La autenticidad es la base de la autoestima y la felicidad. En segundo lugar, la necesidad de aprender de los errores. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Lo importante es no quedarse estancado en el pasado, sino aprender de las experiencias, crecer y evolucionar. Los errores son oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. En tercer lugar, la importancia de la humildad. La fama, el éxito pueden subir a la cabeza. Pero es fundamental mantener los pies en la tierra, ser consciente de la propia fragilidad, y no olvidar de dónde se viene.
La humildad es esencial para mantener una perspectiva realista y no perder el contacto con la realidad. En cuarto lugar, la importancia de la resiliencia. La vida está llena de desafíos, de obstáculos. Hay que saber sobreponerse a ellos, aprender a levantarse después de cada caída, y seguir adelante. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar las adversidades. Y por último, la importancia de la privacidad. En un mundo cada vez más expuesto, es fundamental saber proteger la propia intimidad, saber cuándo decir basta, y saber rodearse de personas que realmente te importan. La privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado y defendido. En resumen, el posible arrepentimiento de Can Yaman, o más bien, sus reflexiones, giran en torno a la gestión de su fama, la comunicación, las relaciones personales y la búsqueda de un equilibrio entre su vida pública y privada. Ha aprendido a ser más cauteloso, a medir sus palabras, a proteger su intimidad y a valorar la autenticidad. Y de todo esto podemos extraer valiosas lecciones para nuestras propias vidas. Can Yaman nos demuestra que la fama no es sinónimo de felicidad, y que detrás de la imagen pública se esconde una persona con sentimientos, miedos y aspiraciones. Su trayectoria profesional y personal nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la humildad, la resiliencia y la privacidad. Pero, ¿qué más podemos agregar a esta conversación? Me gustaría ahondar un poco más en algunos aspectos que considero relevantes para entender la posible introspección de Can Yaman. *** La influencia de la cultura turca ***. Es importante recordar que Can Yaman es un producto de la cultura turca, una sociedad con normas y valores específicos. En Turquía, la familia, las tradiciones y la opinión pública tienen un peso considerable. Esto puede influir en las decisiones de Can Yaman, en la forma en que se relaciona con sus fans y con los medios de comunicación. Tal vez su decisión de mudarse a Italia, aunque impulsada por ambiciones profesionales, también represente una búsqueda de mayor libertad y autonomía, lejos de las presiones sociales que pueden existir en su país de origen. *** El precio de la fama ***. La fama es un arma de doble filo. Si bien abre puertas y ofrece oportunidades, también implica un alto precio. La exposición constante, la falta de privacidad, las críticas y los juicios son algunos de los desafíos que enfrentan las personas famosas. Es posible que Can Yaman en algún momento haya sentido el peso de esta carga, y que haya reflexionado sobre cómo gestionar la fama de manera más efectiva y saludable. El papel de los fans ***. Los fans son una parte fundamental en la carrera de cualquier artista. Son ellos quienes consumen su trabajo, quienes lo apoyan y quienes lo impulsan a seguir adelante. Sin embargo, la relación entre un artista y sus fans puede ser compleja. Las expectativas, la idealización y a veces las exigencias pueden afectar la vida personal del artista. Can Yaman seguramente ha tenido que aprender a establecer límites y a mantener una relación saludable con sus fans, sin que esto invada su espacio personal. El futuro de Can Yaman ***. ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman? ¿Cómo continuará construyendo su carrera? ¿Cómo afrontará los nuevos desafíos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que seguirá siendo un actor talentoso y reconocido, que seguirá cautivando a su público con su trabajo. Y sobre todo que seguirá siendo una persona que, como todos nosotros, aprende y crece con cada experiencia. En conclusión, el posible arrepentimiento de Can Yaman no es algo negativo. Es más bien un signo de madurez, de crecimiento personal y de autoconocimiento. A través de sus decisiones, sus errores y sus aciertos, Can Yaman nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la vida, sobre la fama, sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de ser auténticos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de verlo hasta el final. Espero que hayan encontrado el contenido interesante y que les haya proporcionado alguna perspectiva nueva. Me siento muy afortunado de tener esta comunidad de personas que disfrutan de estos temas. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan, qué les pareció el análisis, y si tienen alguna otra reflexión sobre el tema. Sus opiniones son muy importantes para mí. ¿Creen que Can Yaman ha tenido motivos para arrepentirse de alguna de sus decisiones?
¿Qué lecciones podemos aprender de su experiencia? Me interesa mucho leer sus comentarios. Y no olviden cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido y a mejorar el canal. Así que por favor, no duden en hacerlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un viaje y cada experiencia es una oportunidad para aprender y crecer. No tengan miedo de equivocarse, de reflexionar y de ser auténticos. Hasta pronto.